Perfecto. Y acá comenzamos entonces la clase número 4. ¿Sí? La clase número 4, la clase número 3 ya la recibieron en el video. Ahora yo les voy a invitar a tomar sus Biblias o a anotar por allí y vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 y vamos a ir hasta el versículo 8. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 8. 4:8. 4, 8. Allí dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, voy a cerrar el micrófono de Lucía, ahí está. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, en esto pensad. Y con este verso nosotros iniciamos la clase del día de hoy. ¿Sí? Podemos anotar allí también 1 Corintios 13, versículo 5. ¿Sí? 1 Corintios 13, versículos 5 y 6, que dice así: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. La semana pasada hablamos un poco acerca de los iracundos y alguna otra cosa más, ¿se acuerdan? Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer ahora es pensar en cómo debe ser un líder cristiano, en el tipo de liderazgo cristiano que nosotros podemos tener, o en el clase o la clase de liderazgo cristiano que sería el ideal. ¿Sí? El ideal. Seguramente no tenemos un ideal sobre la tierra. Lo tuvimos y es Jesucristo, un modelo ideal de liderazgo a seguir. Aunque hay muchos otros en la Biblia, muy buenos líderes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo acá, a través de la obra y la guía del Espíritu Santo, nos deja en su experiencia, en su formación, ¿verdad? Religiosa, tradicional y luego a través de los apóstoles, él entiende que el líder cristiano debe ser sobrio, justo y santo. Teniendo en cuenta estos versículos que acabamos de leer, podemos decir que debe pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo bueno. Por eso, sobrio, justo y santo. Son tres cualidades en la vida de las personas que, si logramos equilibrarla, abarcamos todas las áreas de la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sobrio, hablamos de nosotros mismos. Nosotros ser sobrios. Si hablamos de justo, es cómo somos hacia los demás. ¿Cómo es nuestra justicia con los demás? Y si hablamos de ser santos, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Como ven, abarca toda nuestra vida, todo nuestro liderazgo, si es en el Señor correctamente enfocado y dirigido, abarca toda nuestra vida. ¿Tá? Entonces, el líder cristiano necesariamente tiene que tener la palabra de Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? Por encima de todas las cosas debe tener un vínculo y un afecto especial por la palabra de Dios. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, Pablo dice que el líder cristiano, o el obispo en este caso, debe ser apto para enseñar. Y no puede ser apto para enseñar si no tiene ese vínculo con la Escritura. Eso habla de sobriedad hacia uno mismo. Si uno la tiene, le va a poder ser justo con sus semejantes y al caminar en ese vínculo con la Escritura va a ser santo hacia Dios. ¿Entiende? Entonces, fíjense, pueden anotar por allí Hechos 20, versículo 17 y versículo 28. ¿Sí? Allí nosotros vemos que habla acerca de cuando se va desde Mileto a Éfeso y se llaman a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Y dice bien claro, les dice bien claro Pablo, dice bien claro: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces, allí lo que vemos es una exigencia, es un reclamo, un llamado de atención, un llamado de alerta
¿verdad? Al cuidar la obra del Señor, al cuidar a las ovejas y estar atentos, estar atentos. Sí, aquí nosotros vemos que los ancianos en el versículo 17 los llama como ancianos y en el versículo 28 los llama como obispos, en Hechos 20. ¿Entiende? Tanto a los ancianos como a los obispos, Pablo los llama a pastorear al rebaño, a cuidar al rebaño. Como vimos, tipos de liderazgo. La semana pasada hablamos de muchos malos tipos de liderazgo cristiano o liderazgo religioso que han habido a lo largo del tiempo. Pero vamos a especificar lo que es un liderazgo para Dios en la Escritura, lo que nos atañe personalmente a nosotros, que también es algo para los que hablamos, para aquellos de los que hablamos la semana pasada, en la clase anterior. Gente que recibió tal vez el mismo mensaje, pero fue para otro lado. ¿Sí? Pero veamos acá, Pablo habla de los obispos. ¿Sí? Los obispos, la palabra obispo viene del latín episcopo. Y en el griego, la palabra episcopo está formada por dos palabras. Una es epi. Epi significa sobre o encima. Usted, por ejemplo, tiene en su cuerpo carne, ¿verdad? Algunos tienen algo más que carne, pero vamos a ponerle carne, ¿no? Carne, pero arriba de la carne o sobre la carne, usted tiene algo y se llama epidermis. Epi. Epi es sobre o encima de algo. ¿Se entiende? Entonces, cuando encontramos una palabra griega o latina que tiene la palabra epi, nosotros sabemos que habla de algo que está encima o sobre. ¿Ah? Epi significa sobre. Es un prefijo. Es un prefijo. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos en términos de tormentas, huracanes o terremotos, también decimos epi. Epicentro. ¿Se entienden? Epicentro. ¿Por qué? Porque marca un lugar específico. Fue ahí o sobre ahí. ¿Sí? Ahora, la segunda parte de episcopos es scopos. Scopos significa el que mira, alguien que cuida, alguien que guarda o el guardián. Entonces, si nosotros unimos esas dos palabras, podemos deducir que estamos hablando de un supervisor, un observador, un sobrevedor, un controlador, alguien que está al frente, que se encarga de la iglesia. ¿Sí? Pablo habla de todas estas cosas en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo allí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, anoten, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes. ¿Se acuerdan que hablamos de este versículo la semana pasada? Acá no decía creyentes, dice fieles. ¿Sí? Que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque esa era la ley que había puesto Augusto César, las famosas sediciones. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. También hablamos de la palabra hospedador la semana pasada, ¿se acuerdan? Y amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, lo que, como hablamos recién, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Como pueden ver, deja muy en claro estos versículos cómo debemos ser los líderes cristianos. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Es muy amplio, es muy profundo, ¿sí? Y no es una palabra más. El servicio cristiano no es algo más, no es simplemente estoy sirviendo en la iglesia, como algunos dicen, yo estoy sirviendo en la iglesia o soy obrero de la iglesia, y no tienen idea lo que es realmente estar sirviendo en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Están sirviendo a Dios? Sí, pero hay requisitos
para los liderazgos que se van formando a partir de los servicios. Los servicios van formando nuestro carácter y nuestras cualidades y muchas cosas que van vinculadas al servicio dentro de la casa del Señor, y gloria a Dios por eso. Pero no se puede comparar al anciano o a un cargo de liderazgo eclesiástico como algunos se autoproclaman al estar en un punto de servicio cualquiera dentro de la organización, se creen que ya son la última Coca-Cola del desierto. Y no es así. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo nos habla de los obispos, Pablo nos habla de los ancianos también, y anciano viene de la palabra presbítero, y presbítero significa el más anciano, literalmente. ¿Ah? Entre otras cosas que puede significar según su contexto también. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo entiende que los líderes tienen que tener determinadas cualidades? Porque también Pablo habla de que eh, esos líderes tienen que edificar a la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice que tenemos que tener cuidado cómo edificamos, porque el sustento ya lo tenemos, que es Cristo, y debemos cuidar cómo se edifica en eso. Y para la edificación de la iglesia, Pablo, en la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo, nos deja en Efesios 4:8 los ministerios. Por eso Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, dones ministeriales o dones de liderazgo, como por ejemplo el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y son todos en plural, todos en plural. No es que hay un pastor, un maestro, un apóstol, 8 apóstoles, 10 apóstoles, 12 apóstoles, porque si no eso sería limitar el término, y no está limitado el término en su idioma original. Son 5 ministerios o 5 dones ministeriales que Jesús, a través del Espíritu Santo, estableció para la iglesia del Señor, para su iglesia. ¿Por qué? Porque es la forma en que la iglesia puede, a través de esos liderazgos, producir unidad. Es la forma en que puede edificar al cristiano, puede perfeccionar a los hermanos, ayuda a los hermanos a alcanzar el conocimiento de Cristo y a formar la mente de Cristo en cada uno de ellos. Ayuda a lograr que el conocimiento del plan de Dios se establezca en las congregaciones, en las comunidades. Y para eso necesitamos hombres y mujeres que dejen, ¿verdad?, la mesa presidencial, que dejen de estar cómodos y comiencen a servir la mesa. Y no sin antes pasar por la cocina. Necesitamos hombres y mujeres que dejen de seguir sistemas y conceptos de liderazgo mundanos y comiencen a tomar estas enseñanzas y los ejemplos de Jesús en la Escritura para ser líderes que sirven en los 5 ministerios para la edificación de la iglesia y que sirven bajo estas premisas y bajo estas exigencias: sobrio, santo, justo, justo, sobrio y santo. No de cualquier manera, no de cualquier manera. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que servir al Señor es algo que no es algo liviano de hacer, aunque muchos lo hacen liviano. ¿Sí? ¿Cualquiera es apto para servir? Sí, todos son llamados, o muchos son llamados, pero al final pocos son escogidos. Pocos son escogidos. ¿Sí? Marcos 10:45 nos deja muy claro una línea de trabajo en el cual Jesús estableció para los líderes. En su propio ejemplo, Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. A servir. Vino con una visión y con un propósito definido. Y Jesús espera que sus líderes, sus siervos, tengan propósitos con buena visión y tengan visiones bien definidas, planificadas, bien orientadas, con un liderazgo pastoral que esté allí acompañando. Porque si lo hacen de esta manera, van a poder complementar la visión que el pastor está implantando en la obra, y de esa manera se está estableciendo un modelo bíblico de la escritura, de la tarea que se está haciendo en la iglesia, no de la escritura. ¿Se entiende esto? Porque si los líderes, ustedes llegan ahí, ¿verdad? Y tienen, como anotamos recién, determinadas personas con determinadas cualidades,
lo que es justo para usted y lo que es justo para esas personas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Y hay determinadas tareas para hacer. ¿Cómo las hace usted? ¿Cómo las hacen los que están con usted? ¿Cómo el pastor dijo que tenían que hacerse? Si usted no es sobrio para sí mismo, ¿cómo puede ser justo con los demás? ¿Cómo puede ser sobrio con las demás personas? ¿Se entiende? Porque si usted, por eso Pablo también dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Y eso tiene que ver con la sobriedad. Yo no puedo creerme más que usted. Aunque en los papeles lo sea, en mi corazón yo no puedo ser más que usted. En los papeles lo tengo que ser más que usted por el hecho de que tengo mayor carga de responsabilidad. Al que más se le dio, más se le reclamó también. Pero solamente porque hay más tarea para hacer. Pero también yo aplico esta norma. Yo no sé cuánta tarea Dios le puso. Y eso me hace a mí pensar con cuidado sobre usted. Ujú, Entonces, todo este tiempo lo que estuvimos haciendo son ejercicios. Y esos Ujú, ejercicios son en función de las cualidades o las, lo que nosotros pensamos que somos o creemos que somos de nosotros mismos. ¿Sí? Y eso nosotros tenemos que analizarlo en función de los textos, de lo que es el ser sobrio, ¿se acuerdan? Justo y santo. Si yo soy sobrio y soy justo, también lo soy conmigo. En cuanto a lo que pienso, lo que opino, en cómo soy, cómo creo que soy, cómo creo que actúo, cómo creo que voy a actuar, porque eso define el tipo de liderazgo que yo tengo. ¿Entiende? Entonces, hay estilos de liderazgos o tipos de liderazgos. Uno de ellos es el liderazgo director o directivo, ¿sí? Es una persona visionaria, analiza diferentes escenarios, diferentes opciones, ¿verdad? Y se enfoca más en los resultados que en los detalles. No pierde tiempo en pequeñas cosas, sino que va al resultado. Ese es el visionario. ¿Tá? Ese es un líder director, ¿sí? O visionario, director. ¿Tá? Después el estratega, como dijo Lucía recién. El líder estratega, ese tipo de líder analiza toda la información, hace todo un mapeo de todas las cosas. No es que simplemente tomó las cosas muy superficialmente. Primero toma todo lo que tiene alrededor y después de ahí planifica y empieza a hacer algo. No es al revés. Después tenemos el líder que forma equipos, que no le gusta trabajar solo, que es un líder que le gusta equiparse de gente a su alrededor para hacer la tarea. Ese tipo de líder se preocupa por la gente que está alrededor, por cómo está formada, por cómo está en general, por todo lo que tiene la gente. Y es un tipo de líder que le gusta preparar a su gente y organizarla para ir a la visión o alcanzar la meta. Y después tenemos el líder operativo. El líder operativo es un líder que desarrolla procesos, planifica estrategias para que la visión se encamine o para ir hacia la visión. Es una persona que le encanta planificar. No hace nada sin planificar y no solo planifica, sino que todo lo que va haciendo lo va monitoreando a ver si va de acuerdo a lo que planificó, porque ya tiene visto los resultados antes de que esto ocurra.